Hay un pequeño pueblo donde hay un juez que es muy justo y es reconocido porque es un hombre muy serio también, y le tocó enfrentar el caso de alguien que había cometido algo ilegal. Y cuando él está en el estrado, viene el acusado y se da cuenta que el acusado es un amigo de infancia que hace muchos años no veía. Así que la gente conoce la amistad que había del juez con el acusado, y la gente comienza a pensar: si lo exonera, este juez no es justo, pero si lo castiga, este juez no tiene misericordia con su amigo. Así que el juez, sintiendo la presión de todos los que estaban en ese lugar, tomó la decisión de dictar sentencia, y la anécdota cuenta que le sentenció 500 monedas de oro. Y cuando recibe la sentencia de 500 monedas de oro expresadas por el juez frente a la audiencia, el hombre que está siendo acusado baja su cabeza y él siente que no puede pagar esa deuda tan grande. Así que el juez en ese momento se quita sus vestiduras, su toga, y lo que hace es que de su bolso saca 500 monedas y paga la deuda de su amigo, ¿sí? Su amigo lo abraza y bueno, hay llantos, hay lágrimas, hay gratitud. La gente entendió que el juez sí fue justo y emitió una sentencia. Pero el juez también fue misericordioso. No solamente el Dios que tú y yo tenemos es justo, sino que es misericordioso, porque aunque había una sentencia contra nosotros, el Padre envió a su Hijo a morir en esa cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. ¿Quién pagó por nuestros pecados? El Señor Jesús. Así que lleva tu mano a tu corazón y dile: Señor, gracias, porque ahora yo tengo una deuda no con el diablo, no con el infierno, no con el pecado, sino que tengo una deuda contigo, porque tú pagaste, Señor, por mí, Señor, una cuenta muy grande en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Si usted es estudioso y le gusta leer libros, Charles Spurgeon es llamado el príncipe de los predicadores, y Charles Spurgeon alguna vez dijo la siguiente frase: la presencia del Señor es el paraíso del alma. ¿Lo puede repetir usted conmigo? La presencia del Señor es el paraíso del alma. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 16, sabiendo que yo, siendo culpable, Él pagó por mí, que su presencia es el paraíso de mi alma. Y Éxodo capítulo 3, versículo 14 al 16 dice: y le dijo, ahí está hablando Dios con Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Amén. Yo le quiero preguntar en esta mañana: ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Está en el versículo 14. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿cierto? Déjame decirte lo siguiente, que cuando la presencia de Dios va conmigo, el mundo alrededor puede caer, pero yo puedo tener descanso y puedo tener paz. Se lo voy a repetir: cuando la presencia de Dios va conmigo, el mundo alrededor puede caer, pero yo puedo disfrutar en ese momento de paz y de descanso. ¿Podemos disfrutar hoy de paz y de descanso? Bueno, gracias, pastora. Es la única que disfruta de esa paz y ese descanso, y lo tiene que disfrutar más que todo en esta temporada. Pero quiero hablarle de promesas. ¿A cuántos de ustedes la gente les ha prometido algo? ¿A cuántos de ustedes un amigo, alguien le ha prometido que va a estar ahí siempre? Un novio, una novia, un esposo, una esposa.
¿Cuántos jefes le han prometido a todos los vamos a sacar, pero a usted no lo vamos a sacar? ¿Cuántas promesas cumplidas hemos visto en nuestras vidas? Pero también hemos visto promesas incumplidas en nuestras vidas. Cuando ese papá nos dio a luz y crecimos, y en nuestra adolescencia ese papá se fue un día a hacer algo y no volvió. Hemos visto promesas incumplidas, como alguien que te dijo: siempre te amaré, siempre te seré fiel, nunca te abandonaré, y después resultó otro más feo, y esa persona sí lo abandonó, se fue, se alejó, lo dejó. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra promesa, sentimos que ojalá la mitad de lo que diga esa persona sea cierto, porque a veces creer es muy difícil a las promesas. La Biblia, hemos dicho que tiene 1189 capítulos, y la Biblia está llena de promesas, de principio hasta fin, y está llena de promesas que se adaptan, o promesas que tienen que ver con salud, promesas que tienen que ver con restauración de hogar. ¿Sabía usted que Dios restaura hogares? Él tiene promesas de sanidad. ¿Sabe usted que Él sana? La canción que cantábamos ahora es muy osada y dice: hemos visto al muerto resucitar, ¿cierto? Aquí hemos visto una ángela que resucitó, que estuvo muerta, que le sacaron su corazón, que le sacaron su pulmón, y habían dos máquinas afuera. Una le reemplazaba el pulmón y la otra el corazón, y esa mujer resucitó. Y verla hoy orando por mi esposa, yo sé que el Señor cumple las promesas que están escritas en su palabra. Hay promesas de restauración, y si va a aplaudir, aplauda fuerte en esta mañana. Si Dios te ha prometido ese esposo, Dios te lo va a dar, porque Dios cumple las promesas. Hay algo que Dios no puede hacer, y esto lo hemos dicho muchas veces. Dios, hay algo que no puede hacer, es mentir. Si Dios te dice que te va a dar un novio, déjame decirte, Dios te lo va a dar. Pero Dios te lo va a dar a su tiempo, de acuerdo a su voluntad. Dios quiere que tengas un novio que sea cristiano, que ame a Dios, que te catapulte, que no sea un erróneo, que alguien que no te detenga y sabotee tu ministerio, tu vida espiritual. Dios te lo quiere dar. Si Dios te prometió una casa, y si tú escuchaste la voz de Dios, porque yo escucho muchas personas decir: Dios me habló. ¿Ha escuchado usted eso? En la jerga cristiana, nosotros los cristianos, los evangélicos, los que leemos la Biblia, los aleluyas, decimos mucho: Dios me habló. Y yo digo: ¿en qué momento le habló Dios? Si esa persona se metió en un ayuno de una semana, de 3 días, se internó, cerró la puerta, buscó a su Padre que está en lo secreto y comenzó a leer, a orar, a adorar, y en un momento de adoración exclusivo Dios habló a su vida, yo puedo creerle que Dios le habló, y que lo que Dios le dijo, entonces Dios lo va a cumplir. A veces tenemos sueños, a veces tenemos anhelos, y pensamos en nuestro interior que Dios me habló que hiciera ese viaje. ¿Y cuándo le habló Dios que se metiera en esa deuda, o que comprara eso que después no es capaz de pagar? Y entonces, si no, es que Dios me habló. ¿Y en qué momento Dios le habló? Yo quiero hacer un paréntesis. Es que cuando usted diga Dios me habló, es porque Dios le habló en un momento de intimidad. Cada vez que los hombres de la palabra, los profetas, Dios les habló no cuando estaban haciendo cosas rutinarias, aunque en algunos fue así, pero fueron tiempos donde ellos se metieron en la presencia de Dios y Dios habló a su corazón. Dios, ¿será ella mi novia? Dios, ¿con ese hombre me voy a casar? ¿Será él va a ser el papá de mis hijos? Dios, esa va a ser la profesión que yo voy a escoger. Dios, ese va a ser el lugar. ¿Cuántas metidas de pata nos evitaríamos en nuestra vida si nosotros hablamos primero con Dios y dejemos que Él nos hable de manera audible antes de dejar de escuchar el ruido mundanal y poder escuchar lo que Dios te dijo de esa esposa, de esa empresa que empezaste, y tal vez la empresa no va tan bien, pero Dios te habló? ¿Dios te dijo que empezaras esa empresa? Pero la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de promesas para cada uno de nosotros. Y hay algo que si Dios te habló y tú lo sientes en tu corazón y que esto fue de Dios. Yo estaba leyendo la palabra, yo estaba en un tiempo de oración y un bombillito apareció aquí, ¡pum!
y una idea divina Dios me dio en ese momento, yo puedo creer que Dios te habló. A veces comprometemos a Dios con promesas que Él no ha prometido. Y ponemos al pastor, ponemos al líder, nos enojamos con Dios porque no cumplió un capricho mío, pero no fue su promesa, fue mi capricho. Y no me mire mal en este momento, es tan amable, pero la Biblia está llena de promesas. Promesas de restauración familiar, promesas de provisión, promesas de sanidad, promesas de salvación. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. ¿Cree usted que su familia llegará a los pies de Jesús? ¿Cuánto lo creemos? Porque es una promesa y está en la Biblia. Hay promesas, dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hay una promesa de prosperidad. En esa no tengo que buscar la voluntad de Dios, porque Dios en su voluntad quiere que tú y yo seamos. Y dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Señor, ¿es tu voluntad que yo sea sano? Claro, es una promesa que está en la palabra de Dios. Entonces reclamo abundancia, reclamo provisión, reclamo salud, así como prospera tu alma, mis emociones, mi voluntad. Ahí están esas promesas para cada uno de nosotros. Pero esa promesa tiene un cumplimiento, y para que se cumpla esa promesa hay un tiempo. Esto yo se lo he predicado desde este lugar de diferentes maneras. Yo aproveché que el domingo anterior hice esa cruz e hice esa piedra con Verónica, y entonces yo digo: no, ¿cómo la vamos a botar tan rápido? No tenemos dónde guardarla. Señor, yo necesito dar una enseñanza el otro domingo que tenga que ver con la promesa y con el cumplimiento, porque en la cruz fue perdonado tu pecado, pero cuando Jesús resucitó, trajo salvación sobre tu vida. Si Jesús solo hubiera muerto, solo recibirías perdón. Pero como Jesús resucitó, no solo recibes perdón, sino que recibes salvación. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Es lo que declara la palabra del Señor. No sé dónde tú estás, donde Dios te dio una promesa, o estás caminando al cumplimiento de la promesa. Yo te quiero preguntarte: ¿cuántos de los que hay conmigo en esta mañana Dios les ha cumplido una promesa? ¿Dios les ha cumplido una promesa? Y si puedes pasar al frente, podías contarnos de la promesa que Dios te cumplió. Pero ¿cuántos de los que estamos acá Dios nos ha prometido algo que todavía no se ha cumplido? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios me promete algo y el pastor me está diciendo que Dios no es mentiroso, que Él siempre cumple tus promesas? Esto se los dije hace un año en Semana Santa. Entre el viernes que Jesús murió y el domingo que resucitó, hay un sábado. Y ese sábado es de espera, ese sábado de incertidumbre, ese sábado de oscuridad. Y ese sábado pueden ser 10 horas, 15 horas, 24 horas. Pero ese sábado para muchos de nosotros pueden ser semanas, pueden ser años. Hay gente que dice: el Señor me dio una promesa hace 20 años y todavía estoy en ese sábado esperando el cumplimiento de esa promesa. ¿A cuántos Dios nos ha prometido algo hoy domingo y al lunes nos ha respondido? Piense bien lo que le estoy preguntando. ¿Dios le prometió algo el domingo y el lunes Dios ya se lo respondió? Piénselo bien, piénselo por un momento. Yo veo mucho en la palabra que Marta y María mandan a llamar a Jesús y Él promete resucitar a Lázaro, pero Él se queda 4 días más. Y yo no sé en qué momento estás de tu vida. ¿Estás en el momento donde Dios te está prometiendo algo? ¿Estás en el momento donde estás esperando la promesa? ¿O estás viviendo el momento donde se cumplió la promesa? Llegó ese hombre, ese varón de Dios. Llegó ese esposo que yo quería. Llegó ese ascenso, llegó ese aumento. Me dieron el trabajo, Dios me ayudó. Me pude casar, por fin terminé la universidad. Y alegría es al corazón, dice Proverbios, el deseo cumplido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando vamos en ese tiempo donde no se están cumpliendo todavía las promesas de Dios? Pero algo Dios sí le promete a Moisés, y lo leíamos ahorita al principio. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Mi presencia
irá contigo y te daré descanso. Mire, cuando la presencia de Dios está conmigo, ahora sí me lo van a entender mejor. El mundo alrededor puede caer, pero yo tengo descanso y tengo paz. Cuando la paz de Dios está conmigo, cuando yo tengo paz con Dios, cuando tantas cosas están pasando y tengo paz en mi familia, mire, cuando la paz de Dios está en mi vida, entre la promesa y el cumplimiento, puedo tomar las mejores decisiones. La gente que tiene paz, la gente que tiene la presencia de Dios en su vida, toma decisiones acertadas. Las decisiones acertadas que tomamos en nuestra vida, no las tomamos en momento de angustia, porque en momento de angustia nosotros tomamos las peores decisiones en nuestra vida. Déjame recordarte que esa peor decisión que tomaste en tu vida, que yo tomé en mi vida porque las he tomado, fueron en momentos de angustia. Pero cuando aprendí a tomar decisiones entre la promesa y el cumplimiento, en momentos de paz y de descanso puedo tomar decisiones acertadas. ¿Cuántos de los que hay conmigo en esta mañana hemos tomado decisiones acertadas? ¿Y cuántos de los que hay conmigo hemos tomado decisiones incorrectas? Juanjo levanta también los pies. ¿Y sabe por qué tomamos esas decisiones? No en momentos de paz, no en descanso, sino que dijimos, ay, Dios me prometió, pero no me cumplió. Y como no me cumplió, yo le voy a ayudar a Dios. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y no estoy tomando una decisión en paz, sino que estoy tomando una decisión en angustia. Las peores decisiones no solo se toman en angustia, las peores decisiones se toman cuando estoy pecando. Yo escuchaba una prédica en estos días y me gustó algo que decía ese pastor, y es que cada día que amanece agradece a Dios porque le permitió tener un día más y le renovó su contrato de vida. Pero Dios me ama tanto que me renueva el contrato de vida aún sabiendo que voy a pecar. Si Él sabe que al otro día voy a pecar, me deja sin oxígeno. Pero aún así el amor de Dios es tan grande, su promesa se cumple cada día sobre nosotros, que aún sabiendo que me voy a apartar, que voy a tomar decisiones que no son acertadas, o que cuando pecamos se toman las peores decisiones. Si usted está pecando, si yo, John Jairo, estoy pecando, no debo tomar decisiones. No debo tomar decisiones cuando estoy angustiado, no debo tomar decisiones cuando estoy en pecado. Cuando una persona vive en pecado, cada decisión que toma es más tonta. ¿Se ha visto? Gente que entre la promesa y el cumplimiento se alejó de Dios y entonces comienza a tirar piedras contra el cielo y a renegar, y siente que Dios no le está cumpliendo, que solamente lo ilusionó, y la persona entra en angustia, y cuando entra en angustia se permite cosas en su vida, y cada decisión que toma en pecado y en angustia cada vez es más tonta. Y usted le dice, hermanito, por Dios, esto lo está conduciendo cada vez más a la ruina y al fracaso. Tomamos decisiones tontas cuando estamos en angustia y cuando hay pecado en nuestra vida. Pero cuando hay paz, cuando tenemos buena relación con Dios, cuando somos más espirituales, podemos tomar decisiones acertadas. Y déjame decirte lo siguiente, el domingo de resurrección no fue solo un milagro, porque se habla del domingo de resurrección solamente el domingo de resurrección de Semana Santa. El domingo de resurrección fue la victoria definitiva, porque Jesús venció la muerte con poder. El infierno, el diablo pensó que había ganado, el enemigo pensó que había vencido, pero no contaban con esto. Cuando Jesús baja a las partes más bajas de la tierra, como les decía hace 8 días, el infierno estaba de fiesta, el infierno estaba disfrutando. Lo matamos, el golpe mortal a Jesús en ese momento. Con lo que no contaban es que esa tumba donde Jesús estaba iba a quedar vacía. Y déjame decirte, iglesia, la tumba no solo está vacía, no solo Jesús resucitó, sino que cuando Jesús resucitó, derrotó el pecado. Escúchame esto, Jesús resucitó y no va a derrotar el pecado, Él ya lo derrotó. Él derrotó y venció la muerte.
derrotó el pecado, venció la muerte. Él es el fundamento de nuestra fe. Ese día que Jesús resucitó, todo cambió. Y cambió porque la culpa perdió su poder. Cuando yo estoy en angustia y en pecado, y cuando he ofendido a Dios, he desafiado su magnitud, he insultado la santidad de Dios, viene sobre mi vida culpa. Pero la culpa pierde el poder, el miedo pierde su dominio y la muerte pierde su autoridad. Se lo voy a repetir: la culpa perdió su poder. ¿Lo puedo decir conmigo? La culpa perdió su poder, el miedo perdió su dominio y la muerte perdió su autoridad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, cuando usted entre a su casa, comience a declarar: la culpa perdió su poder, el miedo perdió su dominio, la muerte perdió su autoridad, porque Jesús lo prometió y Jesús lo cumplió. Él realmente resucitó, y si Él vive, tu historia no terminará en derrota. ¿Cuántos a veces nos sentimos en algún momento de nuestra vida derrotados, fracasados? Este es el final, no hay otra versión de mi vida. Fracasé en el amor, fracasé en los negocios, fracasé en el ministerio, fracasé en mi vida espiritual. Déjame decirte: la culpa perdió su poder, el miedo perdió su dominio, la muerte perdió su autoridad, y si Él vive, mi historia no termina en derrota. El infierno pensó que la historia de Jesús iba a terminar en derrota. Quien fue derrotado en la cruz y cuando Jesús resucitó fue el diablo, fue el infierno. Quien quedó avergonzado fue el diablo y sus demonios. Mi historia no terminará en derrota. No sé si tú lo crees en esta mañana. Mi historia no terminará en derrota. Díselo al diablo, díselo a la escasez, díselo a la enfermedad, háblale a ese problema: mi historia no terminará en derrota. La Biblia declara en San Juan capítulo 15, versículo 5, y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque entre la promesa y el cumplimiento, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer entre la promesa y el cumplimiento? No, usted no me está ayudando con esta predicación en esta mañana. Entre la promesa y el cumplimiento, ¿qué no debo hacer? ¿Por qué no has querido volver a la iglesia? ¿Por qué bajaste tu rendimiento en tu vida espiritual? ¿Por qué soltaste cosas que Dios te ha dado? Porque la Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece, ¿sabe? Te está costando permanecer, porque el diablo te quiere sacar de la iglesia. El diablo te está llenando de mentiras y tú te las estás creyendo. Estás teniendo conversaciones muy largas con el enemigo. Y sabe, algo que hace el enemigo muy bien es argumentar. Y argumentar es poner una fortaleza, un patrón de pensamiento en tu mente, donde piensas que todo el mundo está equivocado y tu argumento te dice: tú tienes la razón, el resto de la humanidad está equivocado. Y el diablo te está argumentando para sacarte, y te está sacando primero con el argumento. Antes de alguien irse de la iglesia, primero el diablo siembra un argumento. Primero el diablo siembra un argumento en su vida y te está costando orar, te está costando asistir a la iglesia, te está costando permanecer. ¿Sabes por qué? Porque no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la voz del enemigo. Te estás sintonizando muy bien con el enemigo y tú sabes que Dios te está hablando hoy. No esperes que otro lo haga por ti. Levántate. Es el tiempo, iglesia, donde nos tenemos que levantar. Y Jesús dice: yo ya lo hice, di la promesa, yo ya cumplí, resucité. Ahora te toca. ¿Puedes decirlo hoy? Ahora no le toca al pastor, a la pastora. Ahora no le toca al líder o el que me discipula. Ahora me toca a mí. La Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? ¿Sabes por qué ya no estás dando fruto? Porque te cuesta permanecer.
Estamos llamados a dar fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Yo le decía ayer a los hombres en la oración en la mañana, estábamos tocando un tema de que a veces queremos huir, pero a veces estamos leyendo el Salmo 1, versículo 3, que dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero a veces somos árboles y somos cristianos hojas, por temporadas, que viene un viento y quita las hojas de ese árbol. A veces somos cristianos ramas, que alguien se cuelga en nosotros, alguna presión de la vida y nos quebramos tan fácilmente. Pero tenemos que declarar que somos cristianos raíces, que estamos plantados, que a pesar de los malos testimonios, a pesar de lo que diga la gente, a pesar de lo que yo vea, Job decía en su libro: yo sé que mi Redentor vive. Y se movió su salud, se movió su economía. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Mira qué clase de esposa la que tenía Job. Pero Job decía: yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y San Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Aquí está la clave está en permanecer. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque algunos pensamos que separados de él podemos hacer muchas cosas. Pero la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Y yo quiero llevarlo a Éxodo capítulo 33. Su presencia. Algo que le dice Dios a Moisés es: mi presencia irá. ¿Qué nos sostiene en medio de la promesa y el cumplimiento de la promesa? ¿Qué nos sostiene, iglesia? Yo necesito que usted se vaya, que tenga eso claro en su vida. ¿Qué me sostiene en este tiempo? Su presencia, ¿sí? Y Él no está hablando de solo compañía, Él está hablando de intimidad. Y la presencia en el original griego, ahí en ese entorno, lo que Dios está hablando es mi rostro. Mientras se cumple lo que Dios me prometió, yo necesito tiempos de intimidad. Mi presencia irá contigo. Es que yo necesito ir muchas veces de rodillas delante de Él. Señor, estoy entre la promesa y el cumplimiento. Necesito tu constante mirada sobre mi vida. Necesito que me vigiles. Necesito que me hables. Necesito, Señor, que me afirmes, que me fortalezcas, por favor. Nunca me dejes. Pero la palabra habla de compañía. No solo de compañía, habla de intimidad, habla de su mirada. Y la Biblia dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él quiere ayudarte, Él quiere caminar contigo. Déjame decirte, el Señor hace muchos días, y yo les prediqué este versículo: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¡Wow! Ha sido el versículo rema en mi vida en esos días. Y yo le he dicho: Señor, si tú no caminas conmigo, no me muevas. Porque Moisés decía: si tu presencia no ha de ir conmigo. Terrible caminar sin su presencia. Terrible enamorarme sin su presencia. Terrible endeudarme sin su presencia. Terrible hacer negocios sin su presencia. Terrible casarme sin su presencia. Terrible tomar decisiones sin su presencia. Moisés está diciendo: no quiero todo, quiero tu presencia. Porque cuando tenemos su presencia, lo tenemos todo. Y Él está diciendo: mi presencia irá contigo. Sabes, el Señor Jesús, mientras cumple su promesa, porque Él puede ser instantáneo, pero Él lo que está haciendo es trabajando en tu carácter. Él está trabajando en hacerte un hombre, una mujer paciente, alguien diferente. Porque si Dios te da inmediatamente lo que tú pides el domingo, el lunes te lo da, te hace caprichoso. Te hace alguien impastoreable.
Te hace alguien que nadie lo puede corregir, porque es el caprichoso, el niño que junto a un stand de dulces le está haciendo un capricho a la mamá para que le dé el bombón, y la mamá le dice no, y el niño está haciéndole capricho. Pero a veces Dios me está diciendo no te voy a responder todavía, pero mi presencia, no sé si te gusta este mensaje en esta parte, en esta mañana, pero mientras camino en ese tiempo, antes del cumplimiento, Él está haciendo de mí un hombre más amoroso, está haciendo de mí un hombre más tierno, está haciendo de mí un hombre más creyente, un hombre más paciente, menos acelerado, una persona completamente diferente, más humilde, más humana. Si ha visto gente que ve el dolor de otro y dice, ay, eso no es nada, vívalo usted. Pero cuando Dios te pasa por dolor, cuando Dios te pasa por momentos de dificultad, cuando ves a alguien viviendo una dificultad. Esta mañana yo les contaba que estaba orando por una amiga con cáncer. Esta mañana me escribieron y me dijeron, pastor, mi hermanita murió. Y me pegó fuerte a las 6 de la mañana. Y me envió un audio y puse música de adoración de fondo y envié un mensaje. Y yo estaba llorando con esa otra amiga en ese momento. Pero hay gente que ve el dolor de otro y no siente dolor. Se le ha hecho un callo grande en su corazón. Pero el Señor me está diciendo hoy, John Jairo, iglesia, el renuevo, familia, mi presencia irá contigo. Pero después dice el Señor en su palabra, mi presencia irá contigo y te daré. ¿Qué es lo segundo que el Señor nos ofrece entre la promesa y el cumplimiento? Número 1, su presencia. Y número 2, descanso. ¿Cuánto necesitamos descansar en el Señor? Mire que el versículo no dice, te quitaré el trabajo, te quitaré la carga. El Señor no está diciendo, eliminaré el camino. No, hay un camino. Hay tierras por conquistar. El libro de Josué es un libro de conquista que he estado leyendo en estos días. Y Josué termina una conquista en Jericó. Si han leído la palabra, cuando Josué grita y se caen los muros de Jericó. Y el capítulo que sigue, después Dios le dice, Josué, ¿usted cree que ya terminó? No, mijito, hay más tierras para conquistar. Hubo reyes que Josué conquistó, a los que tiró al piso, y los hombres de guerra ponían el pie sobre la cabeza de sus enemigos, que era una forma de burla y de vencerlos. Pero Josué estuvo venciendo todo el tiempo. Yo decía en estos días que la vida está llena de problemas, y que si queremos dejar de tener problemas, pues vámonos para el lado oscuro de la luna, que lo vimos en estos días a través de los medios. Porque en este planeta siempre vamos a tener problemas. El problema es cuando estamos solucionando siempre el mismo problema y no problemas nuevos. No sé si me haga entender en esta mañana. Cuando alguien está patinando en el mismo problema, tiene un problema. Pero la vida es avance. Cuando hoy solucioné este problema y mañana hay otro problema nuevo para solucionar, esa es la vida. Eso es lo que le da sabor a la vida. Y el Señor le está diciendo a Moisés, te daré descanso. No te voy a quitar el trabajo, no voy a eliminar la distancia entre la promesa y el cumplimiento. Hay un camino, pero sí el Señor ofrece descanso en medio de este movimiento. Yo no sé si me estoy haciendo entender, es que los noto como muy serios, muy callados en esta mañana. Pero en ese momento de descanso, algo que tiene que Dios traer sobre nosotros es una paz mental sobre nuestras vidas. Todos vivimos momentos de incertidumbre y de impotencia en nuestras vidas. Pero algo que tiene que traer el Señor sobre mi vida es paz mental. Una de las cosas que cantábamos hoy, no sé si usted recuerda, es que Él trae sanidad mental, que Él elimina de nosotros la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros nos comemos las uñas todo el tiempo? En estos días yo no lo he hecho, y por el tema de la cirugía de mi esposa me han dado unas carachitas en la cabeza, y soy feliz hasta que las arranco y me sale sangre. Y cuando me paso el cepillo me arden. Y me dice mi esposa, amor, mire cómo tiene la camiseta negra, llena de carachitas. Y es que es como mi ansiedad.
Y yo le estoy predicando esto en esta mañana. Y el Señor me dice: John Jairo, no se quite esa carachita, confía en mí, yo tengo el control. Entre la promesa y el cumplimiento uno se saca carachitas. ¿Será que sí va a ser? ¿Será que se va a cumplir? ¿Será que ese negocio sí se va a dar? Pero el Señor no solamente le promete su presencia, sino que el Señor promete su descanso. ¿Qué nos promete el Señor en esta mañana? Presencia. Yo no sé, pero son los regalos más espectaculares que podemos tener en nuestra vida. Su presencia y su descanso sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo caminar en su presencia? ¿Cómo puedo disfrutar esa presencia de Dios? Porque tiene que haber la intención en nuestra vida. A veces somos bombardeados y vienen pensamientos intrusos sobre tu vida, sobre tu corazón. Y el enemigo siempre te está diciendo esto que repite mucho: solo a ti te pasa. Lo que tú estás viviendo, solo tú lo vives. Mentira. Solo a ti te pasa. Pero el enemigo también dice: estás solo. Nadie se da cuenta de tu dolor. Pero cuando tengo su presencia y tengo su descanso, hay una perspectiva diferente del problema. Diga conmigo: perspectiva diferente del problema. Porque ese problema no es tu final, es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Y aquí es donde decíamos ahorita: esta historia que yo vivo no va a terminar en derrota, porque mayor es el que está conmigo. Otra cosa que tengo que hacer entre la promesa y el cumplimiento es obediencia. ¿Cuánto me gusta obedecer cuando se cumplen las cosas? Pero cuando Dios no ha dado respuesta, es muy importante la obediencia. Y si mi presencia irá contigo, o sea que Él camina a mi lado y yo tengo que caminar a su ritmo, o Él camina a mi ritmo también. Hay un niño con su padre que va a un bosque después de las 6 de la tarde, muy oscuro, y tienen que cruzar para llegar a su cabaña, a su casa. El niño no tiene ni idea de cómo cruzar ese bosque, simplemente escucha sonidos que lo asustan, la oscuridad, la penumbra, pero lo que sí lo sostiene confiado es que tiene la mano del papá a su lado. Y lo único que le sirve a él no es saber el lugar de destino solamente, no es cómo está el entorno, es saber que su papá, cuando lo siente asustado, le aprieta la mano. ¿Cuánto necesitamos en este caminar que Dios no solamente nos sostenga, sino que nos apriete la mano? Y que nos apriete la mano y que sepamos que Él va con nosotros. Ponte en pie en esta mañana. Puedes estar en pie en esta mañana y puedes darle la mano a tu Padre en este tiempo y decirle: Señor, estoy caminando por un bosque muy oscuro. No soy Caperucita Roja. Yo sé que algunos se sienten en el cuento de Caperucita Roja, pero cuando el Padre camina de mi lado y me toma la mano y me aprieta cuando siente que tengo susto. Tal vez yo no conozco mi lugar de destino, pero sí camino con alguien que lo conoce todo el tiempo. Escúcheme la siguiente: la paz no depende del entorno, sino de quien te acompaña. Te lo voy a repetir: la paz no depende del entorno, sino de quien te acompaña. Y si estás caminando por una vereda, por un tiempo difícil, veía 2 imágenes, 2 fotos esta semana estudiando el Salmo 23, y una donde veía un rebaño más o menos de 50 ovejas y el pastor delante, cantando, silbando, y las ovejas vienen detrás. Y cuando dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando ya va oscureciendo, el pastor no va adelante, el pastor se mete en medio de su rebaño.
y comienza a caminar con su rebaño en ese momento. Ya no va adelante. ¿Sabe quién camina contigo en este momento? Él no va solamente adelante, Él va a tu lado. Nunca estás solo, hombre. Nunca estás sola, mujer. Nunca estás abandonado, jovencito, adolescente. Él siempre camina contigo. De hecho, camina y te toma de la mano. Y tú miras y no lo ves, pero Él está ahí. Y Linda decía ahorita, el hecho de que no lo veamos no significa que Él no esté a nuestro lado. Él camina contigo en esta mañana. Así que hoy podemos hacer la oración que hizo Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir, no hagas ese negocio si la presencia de Dios no está. No tomes esa decisión que quieres tomar sin la presencia de Dios. No te muevas, no vendas lo que quieres vender si Dios no te ha guiado, no te ha dirigido, no te ha hablado. Y Moisés reconoce algo, y Moisés es muy inteligente y dice, si tu presencia no ha de ir conmigo. De hecho, usted ha leído esto que dice, prefiero andar solo con Dios en la oscuridad que acompañado en la claridad. No sé cómo esté tu entorno, no sé cómo esté tu vida, pero déjame decirte, antes que el cumplimiento, que ese viaje que quieres, ese ascenso que quieres, esa novia, ese esposo que quieres, ese carro, esa finca, lo que más tú necesitas es su presencia. Porque su presencia trae descanso sobre nosotros. Y si tú estás lleno de miedo, si tienes temores, si tienes angustias, si hoy te sientes solo, sola, si te sientes abandonado, abandonada, si no sabes qué va a pasar con tu vida, qué será de tu futuro, dile, Señor, hoy yo lo único que necesito es tu presencia. Habla con el Señor en esta noche. Tú no necesitas ese viaje, tú necesitas su presencia. Tú no necesitas a esa otra persona, necesitas su presencia. Porque la presencia te da descanso. Y en descanso puedes tomar decisiones no tontas, sino acertadas en tu vida. Habla con el Señor en esta mañana. Aquí hay gente que urgentemente necesita la presencia de Dios en su vida. Y yo bendigo la iglesia en línea, los despido y les agradezco por haberse conectado en esta mañana.